Había enterrado a mi hijo hoy. O al menos eso creí. Mi nuera, Chloe, no apareció en el funeral. En lugar de eso, publicó una foto en la playa de Cancún, con una margarita en la mano y la frase, «Disfruta la vida mientras puedas». Era un nivel de crueldad que no podía comprender. Pero el verdadero impacto llegó unas horas después, cuando mi teléfono vibró con un mensaje proveniente del número de mi hijo. Un número que debía haber quedado en silencio para siempre. Solo tenía 6 palabras. «Papá, ven a mi casa. Ahora». Antes de contarte lo que encontré al cruzar esa puerta, quiero que me digas en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado la historia de mi hijo. Y si alguna vez tuviste que encontrar una fuerza que no sabías que tenías, solo por el bien de tu familia, por favor, dale me gusta y suscríbete. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. El aire en la funeraria estaba cargado con el aroma dulce y sofocante de los lirios. Un olor que, desde ahora, siempre asociaré con las mentiras. Me encontraba junto al ataúd cerrado, una caja de caoba pulida que no contenía nada de mi hijo Leo. Ni su espíritu, ni su calidez, y ahora sospechaba que tal vez, ni siquiera a él. Mi dolor era una punzada física en el pecho, pero estaba siendo corroído por algo más, algo frío y afilado. Rabia. Mi mirada se deslizaba una y otra vez hacia el asiento vacío de la primera fila. El reservado para la viuda desconsolada. No era solo un asiento vacío. Era una herida abierta en el tejido del día. Un grito silencioso de desprecio. Chloe no estaba allí. Para todos los demás, ella era la esposa hermosa y destrozada. Pero para mí, siempre había sido una depredadora envuelta en vestidos color pastel. Recordé una cena, el año pasado, en mi casa. Yo hablaba sobre mi carrera como contador público certificado, sobre la satisfacción de darle orden al caótico mundo de los números. Chloe soltó una risita que sonó como vidrio rompiéndose. Puso su mano perfectamente manicura sobre el brazo de Leo y dijo: «Oh, James, eso suena terriblemente aburrido. Leo es un creador, un visionario. No tiene tiempo para hojas de cálculo». Leo solo sonrió débilmente, dejando que ella hablara por él, como hacía tan a menudo. Lo vi entonces, la red sutil que ella tejía a su alrededor, aislándolo, una humillación casual a la vez. No solo quería su dinero. Quería poseer todo su mundo. Y en ese mundo no había lugar para su viejo y aburrido padre. Los susurros se deslizaban entre los bancos detrás de mí, suaves pero punzantes. «¿Dónde está Chloe?», murmuró una mujer con sombrero negro a su esposo. «Qué lástima, tan joven y ya viuda», respondió él. Un viejo amigo de la familia, a quien conocía desde hacía más de 30 años, me miró y negó con la cabeza, apenas perceptiblemente. Él también lo sabía. Lo había visto. La representación de su matrimonio siempre había sido eso, una obra de teatro. Y ahora, en la última función, la actriz principal ni siquiera se había presentado. El servicio fue una neblina de frases vacías y falsas condolencias. Cuando terminó y la gente empezó a marcharse, me quedé allí un momento más, con la mano apoyada en la fría e implacable madera del ataúd. El dolor seguía ahí, pero empezaba a cristalizar alrededor de él una resolución helada. Algo estaba profundamente mal. Y el asiento vacío donde mi nuera debía estar llorando no era señal de tristeza. Era una declaración de guerra. El silencio en mi casa era más pesado que el de la funeraria. Allí, al menos, había pasos y toses contenidas. Aquí era absoluto, roto solo por el tic-tac constante del reloj de pie del pasillo. Un sonido que solía reconfortarme, pero que ahora me sonaba como una cuenta regresiva. Me dejé caer en mi viejo sillón de cuero, mientras los eventos del día me golpeaban como una ola gris y entumecedora. Tomé el teléfono y comencé a deslizar el dedo sin pensar, buscando distraerme del vacío que se había abierto en mi vida. Entonces apareció un mensaje de Bill, un antiguo colega. Decía: «James, lamento mucho tu pérdida. No sé si debería enviarte esto, pero creo que tienes que verlo». Debajo había una captura de pantalla. El aire se me atascó en el pecho. La imagen era insoportablemente brillante. El agua de un azul artificial agresivo. El sol, alto y abrasador. Y en el centro,
Chloe. Llevaba un diminuto bikini, las gafas de sol sobre la cabeza y una sonrisa amplia, triunfante. Su brazo rodeaba a nuestro jardinero, Marco, que sonreía como un idiota junto a ella. En su otra mano alzaba una margarita, con el borde salado brillando al sol. Pero lo que me golpeó como un puñetazo fue el texto debajo de la foto. 3 palabras, publicadas hacía apenas 2 horas, mientras amigos y familia de su esposo se reunían para despedirlo. Disfruta la vida mientras puedas. Solté el teléfono como si me hubiera quemado la mano. Golpeó el suelo de madera con un ruido obsceno en medio de aquel silencio aplastante. Eso no era dolor. No era una viuda joven intentando escapar por un instante. Era una celebración. Una vuelta de victoria. El amor que alguna vez fingió por mi hijo había sido una mentira. Una fachada cuidadosamente construida para esconder su desprecio y su codicia. El dolor en mi pecho fue devorado por una rabia blanca, ardiente, que no dejaba espacio para las lágrimas. Una rabia tan pura que se sentía como claridad. Y en medio de ese instante silencioso y lleno de furia, el teléfono sonó otra vez. Un solo pin. Me agaché, con la mano temblorosa, y lo recogí del suelo. La pantalla iluminada en la penumbra mostraba un número desconocido. Pero el mensaje era imposible. Papá, ven a mi casa ahora. El trayecto hasta la casa de Leo fueron los 10 minutos más largos de mi vida. Las calles familiares de su barrio en Austin, normalmente motivo de orgullo, ahora se sentían extrañas y amenazantes. Cada jardín cuidado y cada ventana iluminada parecían burlarse de mi tormento, exhibiendo la normalidad que me habían arrancado hacía apenas unas horas. Mi mente, lógica y ordenada como la de todo contador jubilado, era un torbellino de teorías imposibles. ¿Sería una broma cruel? ¿Un hacker que obtuvo el número de mi hijo? ¿O mi dolor había cruzado la línea y finalmente estaba perdiendo la cordura? Apreté el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. El cuero se sentía frío y liso bajo mis manos. Me concentré en esa sensación, lo único sólido en un mundo que se había disuelto en caos. Cada farola que pasaba era un destello dorado difuso, iluminando las preguntas frenéticas que giraban en mi cabeza. Al llegar, aparqué detrás del SUV blanco de Chloe, el coche que yo mismo los había ayudado a comprar. La casa estaba a oscuras, salvo por una luz suave que se filtraba desde la ventana de la cocina. Parecía un faro en medio de la oscuridad opresiva. Me quedé sentado un momento, el motor enfriándose. Pensé de nuevo en el mensaje. Papá, ven a mi casa ahora. Era tan directo, tan distinto de los mensajes llenos de emojis y bromas que Leo solía enviar. Era una orden. Una súplica urgente. Tomé aire, temblando, y salí del coche. La llave pesaba en mi mano. Era la copia que Leo me había dado años atrás. Por si acaso, papá, me había dicho. Nunca la había usado. Esa llave representaba confianza. Un lazo que Chloe, con todas sus maquinaciones, jamás podría romper. El clic del cerrojo resonó como un disparo en la calle silenciosa. Empujé la puerta y entré. El aire estaba quieto y frío. Aún podía oler el perfume caro de Chloe flotando en el recibidor. La casa, impecable como siempre. Sofás grises con cojines perfectamente colocados, una mesa de cristal sin un solo objeto fuera de lugar. Era el reino de Chloe, un monumento estéril a su gusto impecable. Y, comprendí entonces, a su corazón vacío. Avancé con cautela, mis pasos amortiguados por la alfombra gruesa. Mi corazón latía con fuerza, golpeando mis costillas. Leo, susurré. Y allí estaba. Sentado en la isla de granito de la cocina, mirando fijamente un vaso de agua, su silueta recortada bajo la luz suave. Alzó la vista cuando entré. Estaba vivo. Entero. Agotado, con líneas de cansancio en el rostro que nunca antes había visto. Pero vivo. Las fuerzas me abandonaron. Tuve que apoyarme en el respaldo de una silla para no caer. Todas las teorías imposibles, todo el miedo frenético, se desvanecieron en una ola de alivio tan poderosa que casi me derribó. Él se levantó. «Hola, papá», dijo, con la voz áspera por la emoción. Nos encontramos en el centro de la habitación,
y lo abracé con una desesperación que borró años de distancia silenciosa. Sentí su calidez, el latido firme de su corazón. Era real. Cuando por fin nos separamos, lo miré, aún sin entender. El funeral, Leo, balbuceé. El ataúd, todos creen que estás muerto. Asintió, con el rostro endurecido. Lo sé, papá. Siéntate. Tengo que contarte todo. Y lo hizo. Las palabras brotaron de él como una tormenta. Traición, cálculo, crueldad. Todo había comenzado unas semanas atrás. Su coche, un Tesla nuevo, había sido robado del garaje de su oficina. Presentó una denuncia, molesto pero tranquilo. Al día siguiente, mientras trabajaba en una cafetería, vio una alerta en su móvil. Un accidente en la autopista. Un solo fallecido. El conductor había muerto calcinado. El coche era el suyo. La identificación preliminar, basada en la cartera hallada en la guantera, decía que el cuerpo era él. Su primer impulso fue llamar a Chloe para decirle que estaba vivo, para detener el error antes de que fuera demasiado lejos. Pero ella no respondió. Ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez. Y entonces, con un nudo helado en el estómago, recibió una notificación de su cuenta bancaria conjunta. Una transferencia de $100.000 a una cuenta desconocida. Revisó su correo y encontró otra alerta. Una tarjeta de crédito, que casi nunca usaba, había sido utilizada para reservar un vuelo en primera clase a Cancún. Un solo pasajero. Chloe. En ese momento supo que aquello no era un error. Era una oportunidad para ella. Decidió esperar. Observar. Se hospedó en un hotel bajo un nombre falso y vio cómo las noticias se esparcían. Vio a Chloe, la viuda afligida, dar una declaración entre lágrimas ante la prensa. La vio contactar con la morgue. Y a través de un conocido, supo que había identificado su cuerpo por una joya, evitando así el uso de registros dentales por estar demasiado afectada. Una mentira. Una mentira limpia y devastadora. Ella lo había querido muerto. Y se movía con una eficiencia escalofriante para hacerlo oficial. Lo peor fue su exigencia de una cremación inmediata. Sin velatorio. Ataúd cerrado. Literal y simbólicamente, estaba quemando las pruebas. No solo lo borraba de su vida, lo borraba de la existencia. Todo, para quedarse con su dinero y una póliza de seguro de vida que él ni siquiera sabía que existía. A medida que hablaba, mi dolor fue sustituido por un fuego frío. Ya no era solo traición. Era un crimen perfectamente planeado. Exhalé, temblando, mientras el aire me abandonaba en un suspiro entrecortado. El alivio de tenerlo vivo comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí una tormenta de preguntas. Lo miré realmente por primera vez. El cansancio en sus ojos, el enojo contenido. ¿Por qué, Leo? Susurré. ¿Por qué me dejaste pasar por eso? ¿El funeral? Creí haberte perdido. Creí haberlo perdido todo. Desvió la mirada, avergonzado. Lo sé, papá. Lo siento tanto. No puedo imaginar lo que sentiste. Pero cuando ocurrió, cuando vi las noticias, tuve que tomar una decisión. Y tuve que hacerlo solo, aunque fuera por un rato. Tenía que verlo con mis propios ojos. Él me guió hasta una silla en la mesa de la cocina, la misma donde lo veía hacer los deberes cuando era niño, y se sentó frente a mí. Empezó hace aproximadamente un mes, dijo, con la voz baja y contenida, como si estuviera recitando una serie de hechos dolorosos que ya había memorizado. Estaba reuniendo el capital para una nueva inversión ángel, una startup en la que realmente creía, me explicó. Cuando fui a transferir el dinero desde nuestra cuenta principal de inversiones, el saldo no cuadraba. Faltaba mucho. Me contó cómo al principio lo desestimó, pensando que sería un error administrativo o una fluctuación del mercado que se le había pasado, pero los números no encajaban. Como desarrollador de software, estaba acostumbrado a encontrar patrones, a seguir rastros digitales. Así que empezó a hurgar. Me quedé despierto toda la noche. Papá, justo aquí, en mi oficina, dijo. Hice un diagnóstico completo de nuestras cuentas, de la red, y lo encontré. Una subrutina oculta en nuestro software financiero.
Era elegante, casi indetectable. Chloe debió contratar a alguien para instalarla. La rutina estaba desviando dinero, cantidades pequeñas al principio, luego sumas cada vez mayores, enrutándolas a través de una serie de empresas pantalla hasta que terminaban en una sola cuenta intrazable, una cuenta en las Islas Caimán. Encontró que más de $2 millones se habían movido en los últimos 6 meses, todo camuflado como pagos a proveedores, adquisiciones de arte y donaciones benéficas. Se inclinó hacia adelante, las manos entrelazadas sobre la mesa. Era como ver a un extraño desmantelar mi vida desde dentro, pieza por pieza, dólar por dólar. La mujer con la que dormía todas las noches me estaba robando a plena vista. La traición financiera fue una herida profunda. Pero lo que descubrió después fue la sal que la frotó. Su sospecha lo llevó a revisar el almacenamiento en la nube que compartían, donde se guardaban sus correos electrónicos. Encontró una carpeta eliminada que consiguió recuperar. Estaba repleta de mensajes entre Chloe y Marco, el jardinero. No eran solo amantes. Eran cómplices. Describió las palabras repugnantes, la crueldad casual de sus mensajes. Se referían a él como la gallina de los huevos de oro, su cajero nerd. Tenían planes detallados para seguir esquilmando sus finanzas durante otro año antes de desaparecer juntos, dejándole a él una montaña de deudas y una vida vaciada. Se burlaban de sus hábitos, de sus pasiones, incluso de la forma en que me hablaba por teléfono. Me miró entonces, y el dolor en sus ojos era tan profundo que era una presencia física en la habitación. Esa fue la noche antes de que robaran el coche, dijo. Papá, estaba sentado sobre esta bomba. No sabía qué hacer. ¿Confrontarla? ¿Ir a la policía? Y entonces el universo le dio el regalo más terrible para aclararlo todo. Cuando la noticia de su propia muerte apareció en la pantalla, supo que era la prueba definitiva. Si ella lo amaba, estaría desesperada por encontrarlo y corregir el error. Si no lo amaba, cobraría. Su silencio, seguido del vuelo a Cancún, fue su respuesta. Al terminar, los últimos vestigios de mi conmoción se consumieron, reemplazados por la precisión helada de mi vida profesional. El padre en mí lloraba por el corazón roto de su hijo. Pero el contador público que fui veía las líneas claras y rotundas de un delito federal. Esto no es un divorcio, Leo, dije, con la voz firme y baja. Esto es una conspiración para cometer fraude por transferencia bancaria. Las transferencias a las Caimán, las declaraciones falsas a las autoridades, eso es un delito grave. Y esa póliza de seguro que mencionaste es fraude de seguros a gran escala. Lo miré y, por primera vez desde que empezó esta pesadilla, vi un destello del antiguo fuego en sus ojos, la misma determinación que tenía cuando construía su empresa. La víctima había desaparecido. Ya no estábamos reaccionando. Estábamos planeando. Ella te quería borrado, dije, las palabras con sabor a metal en la boca. En vez de eso, vamos a construir un caso tan perfecto, tan hermético, que cuando terminemos lo único que desaparecerá será su libertad. La decisión se tomó en la cocina fría y estéril de la casa de mi hijo. La ira había consumido el shock y dejado una claridad dura y fría. Esto ya no era solo un asunto familiar. Era un complejo crimen financiero y supe que no podríamos enfrentarlo solos. Solo había una persona en la que confiaba lo suficiente para navegar estas aguas traicioneras. Se llamaba Jessica Riley. La conocía desde que era una niña, la hija de mi amigo más viejo y compañero de universidad. La había visto crecer de una niña pícara que discutía sobre la hora de acostarse a una de las abogadas corporativas más afiladas de Austin. Tenía la integridad de su padre y una mente como una trampa de acero. Saqué el teléfono, con los dedos firmes, y busqué su número. Eran más de las 11 de la noche, pero sabía que respondería. Contestó en el segundo timbrazo, con la voz clara y atenta aún a esa hora. «James, ¿estás bien?», dijo. No perdí tiempo en cortesías. «Jessica, necesito tu ayuda. Es sobre Leo». Hubo una pausa en el otro lado y pude imaginarla incorporándose un poco. «Por supuesto», dijo, su tono pasando de amigable a profesional. «Mi despacho a las 9 de la mañana. Despeja tu agenda». Colgué y miré a Leo. Por primera vez en horas, un destello de esperanza atravesó la oscuridad.
El juego tenía una nueva jugadora. La oficina de Jessica estaba en el 30º piso de una torre de vidrio y acero que dominaba la ciudad. No era ostentosa, pero radiaba poder y éxito tranquilo. Las paredes estaban forradas de libros, no mera decoración, sino volúmenes muy gastados de una mente en constante trabajo. Nos recibió en la puerta, nos estrechó la mano con firmeza y miró a Leo con compasión templada por la profesionalidad. Era exactamente como la recordaba, ojos inteligentes que parecían verlo todo y un aura de competencia serena que nos tranquilizó al instante. James, Leo, dijo, señalando las sillas de cuero frente a su gran escritorio de roble. Contadme todo. Empezad desde el principio. Y así lo hicimos. Pasamos la siguiente hora exponiendo toda la historia ordenada. Yo me encargué de los detalles financieros, el contador en mí emergió con saña. Detallé las cuentas, la cronología de las transferencias, la suma exacta, $2.150.000 que habían sido canalizados a las Islas Caimán. Leo, con la voz a veces temblando entre rabia y pena, relató las traiciones más personales, los correos, los nombres burlones que le ponían, su plan de abandonarlo. Describió la actuación escalofriantemente eficiente de Chloe como la viuda afligida. Su prisa por cremarlo y mentir a las autoridades. Jessica escuchó sin interrumpir, sin ofrecer condolencias. Solo escuchó, mirando fijamente, la pluma anotando con precisión en un bloc amarillo. El silencio al terminar pesaba con preguntas no dichas. Ella se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Miró de mí a Leo y de nuevo a mí. Finalmente habló, su voz desprovista de emoción pero llena de una certeza acerada más reconfortante que cualquier palabra de consuelo. Lo que vuestra esposa ha hecho, Leo, dijo, clavando su mirada en él, no solo da para un divorcio muy sucio. Es una serie de delitos premeditados y calculados. Pasó una página en su blog. Las transferencias de dinero constituyen fraude por transferencia bancaria, un delito grave. Mentir al forense y a la policía para confirmar una muerte falsa es perjurio y obstrucción de la justicia. Y esa póliza de seguro de vida, soltó un silbido bajo. Esa póliza de $5 millones contratada apenas un mes antes del accidente es intento de fraude de seguros a nivel federal. Si ella cobra ese dinero, podría pasar mucho, mucho tiempo en un sitio donde no hay playas ni margaritas. Un peso pareció levantarse de los hombros de Leo. Era real. Se podía cuantificar. Tenía nombre. ¿Vamos a ir a la policía?, preguntó, con voz ansiosa. Jessica levantó una mano. No, todavía, dijo con firmeza. Si vamos ahora, la historia se complica. Se convertirá en tu palabra contra la de la viuda afligida. Ella dirá que estaba confundida, devastada por el error. Sus abogados os pintarán como un marido cruel intentando incriminarla. No podemos darle esa abertura. Se inclinó hacia adelante y un destello de algo peligroso y brillante iluminó sus ojos. En vez de eso, vamos a construirle una jaula, barrote por barrote. Le daremos toda la cuerda que necesite para ahorcarse sola. El plan que trazó fue tan simple como despiadado. Leo seguiría estando muerto para el mundo. Jessica se haría pasar oficialmente por la ejecutora del testamento de Leo, un documento que ella hallaría y presentaría ante el tribunal convenientemente. Sería ella quien se comunicara con Chloe a partir de ahora, guiándola en el proceso de reclamar la herencia. Cada formulario que Chloe firmara, cada reclamación por el seguro que presentara, cada mentira que contara sería una pieza más de evidencia. La dejaríamos entrar en la trampa creyendo que estaba recogiendo su premio. Documentaremos su codicia en cada paso, concluyó Jessica, su voz un murmullo firme. Y cuando se siente en este despacho, pluma en mano, lista para firmar el documento final que cree que la hará rica, la tendremos. No tendrá dónde huir. Los días siguientes fueron una neblina de cafeína, hojas de cálculo y un enfoque frío e implacable. La sala de conferencias de Jessica se convirtió en nuestro cuartel de guerra. La gran mesa de caoba pronto quedó sepultada bajo pilas de extractos bancarios, facturas de tarjetas y documentos legales. Fue extraño, casi vigorizante, volver a mi elemento. Las habilidades que había perfeccionado durante 40 años como contador,
habilidades que pensaba haber guardado en el armario junto con los trajes de trabajo, eran ahora las armas más importantes de nuestro arsenal. Era una asociación curiosa. Yo, con mis métodos de la vieja escuela para cruzar pistas en papel y una vida entendiendo cómo la gente oculta dinero, y el equipo de Jessica, dos paralegales con ojo tecnológico que navegaban el mundo digital con una rapidez que me dejaba sin aliento. Leo hacía de puente entre nosotros, traduciendo el código complejo que había encontrado a un inglés sencillo y señalándonos las migas digitales que Chloe había creído borrar. Nuestro primer gran avance vino de un lugar que debería haber esperado, la pura vanidad. Leo recordó que Chloe se había jactado de una tarjeta de crédito exclusiva nueva, una que ofrecía ventajas de viaje especiales. Por presentimiento, pedimos los extractos. Y ahí estaba, entre un cargo de $5.000 por un bolso y una serie de tratamientos de spa caros, un pago mensual recurrente a una empresa llamada Pinnacle Life Assurance. No era una cantidad grande, lo suficiente como para pasar por un gasto rutinario, pero el nombre Pinnacle fue una bandera roja. Se especializaban en pólizas de alto valor. La sangre me pareció helarse. Pasé la siguiente hora navegando por los menús automatizados y porteros corporativos de Pinnacle, usando mis antiguas credenciales de contador para conseguir la información que necesitábamos. Finalmente, un suscriptor senior, tras cierta persuasión de Jessica, confirmó nuestros temores, una póliza de vida a término de $5 millones contratada sobre Leo Patterson. La beneficiaria, su amada esposa, Chloe Patterson. La fecha en que se activó la póliza fue la pieza más condenatoria de todas. Fue exactamente 4 semanas antes del accidente. El momento era demasiado perfecto, demasiado preciso para ser coincidencia. No era solo un plan para irse de él. Era un plan de contingencia para su muerte. Imprimí los documentos de la póliza, la tinta fría en blanco y negro, un testimonio rotundo de su monstruosa codicia. Extendí el papel sobre la mesa frente a Leo. Lo miró durante mucho rato, el rostro incrédulo. La mujer que había jurado amarlo en lo sano y en lo enfermo le había puesto precio a su vida. Cada página era un barrotes más en la jaula que le estábamos construyendo. Era prueba fría y dura de premeditación. Con la póliza asegurada, centramos toda nuestra atención en los 2 millones faltantes. Este era un rompecabezas mucho más complejo. Chloe, o quienquiera que hubiera contratado, había sido astuta. El dinero no se había movido en una sola suma. Había sido drenado, canalizado por un mareante laberinto de empresas pantalla con nombres genéricos como Global Consulting Ventures y Apex Holdings. Era un esquema clásico de blanqueo de capitales diseñado para hacer que la pista se enfriara. Durante días, nos topamos con callejones sin salida. El dinero se movía de un banco en Delaware a otro en Nevada, luego desaparecía en una cuenta offshore en Chipre, para reaparecer en otra empresa pantalla con sede en Panamá. Era como intentar deshacer 1000 sedales enredados a oscuras. El avance llegó por Leo. Recordó un comentario al pasar que hizo Chloe meses atrás sobre que su madre, torpe con la tecnología, necesitaba ayuda para crear un correo nuevo. Era mentira, una coartada. Leo consiguió acceso a esa dirección secundaria y olvidada. Y allí, enterrada en la carpeta de spam, estaba nuestra piedra de Rosetta, una serie de extractos mensuales de una banca privada en las Islas Caimán, especializada en gestión discreta de patrimonios para una clientela de élite. Los extractos iban dirigidos a un fideicomiso, no a Chloe directamente, pero el fiduciario listado era un nombre que reconocimos de los correos que Leo había encontrado, el primo de Marco. Fue descuidado. Fue arrogante. Era el error que esperábamos. Imprimimos cada extracto. Los números confirmaban todo, un flujo constante de depósitos que encajaba a la perfección con las cantidades desaparecidas de las cuentas de Leo. Saldo actual, $2.147.000. Apilé los extractos en un bloque ordenado y grueso. Cada página pesaba, cargada con la gravedad de su engaño. Ya teníamos el móvil, el método y los medios. El rastro documental estaba completo, una cadena de evidencia perfecta e ininterrumpida que llevaba directamente del trabajo de mi hijo a la fortuna oculta que ella aguardaba. Con el rastro cerrado, nuestro caso era sólido. Pero Jessica, en su sabiduría, sabía que los números no bastan. Un jurado necesita una historia humana, una confesión. Y para eso, debíamos apuntar al eslabón débil de la cadena de Chloe,
Marco, el jardinero. Chloe es la reina, dijo Jessica una mañana, golpeando con el bolígrafo el expediente de Marco. Está aislada y es arrogante. Pero Marco es un peón, y en ajedrez a veces la mejor forma de dar jaque mate a la reina es quitarle su peón más valioso. El plan era aislarlo, cortar su lealtad hacia Chloe mostrándole la realidad cruda de su propio futuro. Leo quería estar presente para enfrentar al hombre que conspiró con su esposa, pero Jessica se mantuvo firme. Su presencia añadiría una complicación emocional. Esto requería precisión quirúrgica en frío. Yo, sin embargo, insistí en asistir. No sería un participante activo, sino un testigo silencioso. Necesitaba mirarle a los ojos al hombre que se reía con la esposa de mi hijo mientras yo estaba en el funeral de mi hijo. No lo citamos en el despacho de Jessica, ese era nuestro terreno y lo pondría en guardia. En su lugar, el bufete alquiló una sala de reuniones estéril y anónima en un edificio corriente del centro. Una sala diseñada para nada y para todo. Una mesa larga y pulida, sillas incómodas y una jarra de agua ya cubierta de sudor por el aire frío. Un lugar sin memoria ni alma, el lienzo perfecto para desmantelar la vida de un hombre. Me senté junto a Jessica, un espectro canoso y callado con traje. Éramos un bodegón de autoridad silenciosa. Esperamos. Marco llegó puntualmente, detalle que me dijo que no se lo tomaba en serio. Creía que era un trámite, una reunión rápida con la abogada del patrimonio sobre su último pago. Llevaba una camisa un poco demasiado ajustada, un poco demasiado brillante y un perfume que anunciaba su entrada antes que él. Entró con paso sobrado y una sonrisa pegada a la cara. ¿Jessica Riley?, preguntó, extendiendo la mano. Jessica la estrechó breve, fría y firme. Señor Ramírez, gracias por venir. Él es James Patterson, el padre de Leo. La sonrisa de Marco titubeó una fracción de segundo al mirarme. Sostuve su mirada con una máscara plana e inescrutable. Quería que sintiera el peso de mi presencia, el juicio silencioso del padre al que había traicionado con tanta ligereza. Se recompuso rápido y ocupó la única silla al otro lado de la mesa. Por supuesto, dijo, intentando recuperar el control. Terrible tragedia lo de Leo. Terrible. Chloe está hecha polvo. Hecha polvo. La mentira fue tan fluida, tan fácil, que se me erizó la nuca. Jessica dejó que flotara un instante antes de empezar. Su enfoque fue magistral, preguntas simples y benignas sobre su trabajo. ¿Desde cuándo conocía a los Patterson? ¿Cuáles eran sus funciones? Respondía con soltura, ganando confianza con cada pregunta. Iba tejiendo un relato de empleado leal y trabajador atrapado en una tragedia. Tejía una red de simpatía y Jessica le iba dando el hilo. A los 5 minutos, justo cuando empezaba a relajarse, todo el porte de Jessica cambió. El calor desapareció de sus ojos, sustituido por una intensidad depredadora. Empujó lentamente una carpeta delgada por la mesa vacía. Señor Ramírez, dijo, con voz recortada y precisa. ¿Puede explicar esto? Marco abrió la carpeta y su mueca confiada se deshizo. Vi cómo el color se le drenaba del rostro, quedándole un gris ceniciento. Dentro había un documento, el extracto del fideicomiso en las Caimán, mostrando claramente el nombre de su primo como fiduciario único. Lo miró con la boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Yo no sé qué es eso, balbuceó, con la mirada saltando entre Jessica y yo, buscando una salida que no existía. Jessica ni pestañeó. ¿No?, preguntó, con voz peligrosamente suave. Deslizó una segunda carpeta, más gruesa. Quizá esto le refresque la memoria. Dentro, las transcripciones impresas de sus correos con Chloe. Jessica se inclinó, clavó los ojos en él y leyó una de sus líneas, con desprecio goteando en cada sílaba. No te preocupes por el cajero nerd. La gallina de los huevos de oro está a punto de poner su último huevo. Ese fue el momento en que se quebró. La fachada del empleado leal se hizo añicos, dejando al descubierto al hombre asustado y codicioso. Una gota de sudor le recorrió la sien. Empezó a farfullar una tormenta de negaciones y excusas patéticas. Ella me obligó, fue idea suya, yo solo, me dejé llevar, yo la amaba.
Jessica lo dejó patalear un instante antes de cortarlo. El amor no tiene nada que ver con esto, Marco. Esto va de elecciones. Y ahora mismo tienes dos. Alzó un dedo. Puerta número 1. Sigues leal a Chloe. Serás imputado como CEO conspirador por fraude por transferencia bancaria y fraude de seguros. Gastarás una fortuna en un abogado que no puedes pagar y perderás. Te caerán de 10 a 15 años en una prisión federal. Alzó un segundo dedo. Puerta número 2. Nos lo cuentas todo. Cada papel, cada mensaje, cada detalle que hayas ocultado. Aceptas declarar bajo juramento contra Chloe. A cambio de tu cooperación total, hablaré con la fiscalía. No prometo nada, pero es posible conseguir un acuerdo, inmunidad o al menos una reducción drástica. Quizá libertad condicional. Se recostó, dejando la oferta suspendida en el aire estéril. Era un salvavidas, y ambos sabíamos que lo tomaría. Se desplomó sobre sí mismo, sin bravatas, reemplazado por la autoconservación frenética. «Está bien», susurró, con la voz quebrada. «Está bien, lo haré. Lo contaré todo». Y entonces nos dio el regalo inesperado. «Tengo más», dijo, con los ojos desorbitados. «Tengo grabaciones en el teléfono. Grabé algunas llamadas por si acaso, por seguridad». Jessica y yo cruzamos una mirada. El peón acababa de entregarnos a la reina. Las semanas que siguieron a la confesión de Marco fueron las más extrañas de mi vida. Una animación suspendida, una gran bocanada de aire antes del zambullido final. Leo siguió siendo un fantasma, viviendo en un pequeño apartamento alquilado discretamente al otro lado de la ciudad. Yo me convertí en su cordón umbilical con el exterior. Le llevaba comida, noticias y avances desde nuestro cuarto de guerra en el despacho de Jessica. Era prisionero de su propia vida, pero una jaula elegida por el que lo llevaría a la libertad. Durante ese tiempo, vimos la vida de Chloe a través del lente soleado y curado de su Instagram. Daba una clase magistral de felicidad performativa, fotos recostada junto a una piscina infinita, siempre con una copa de champán, platos exóticos cuidadosamente encuadrados, risas en un catamarán al atardecer, el brazo casualmente sobre Marco. Cada publicación era una puñalada nueva, otra capa de insultos sobre nuestro duelo. Pero con cada clic, también apretaba el lazo en su propio cuello. El equipo de Jessica documentó meticulosamente cada post, cada pie de foto frívolo, cada sonrisa triunfante. Eran pruebas en un juicio que ella ni sospechaba. Entonces, un martes, volvió a casa. Marco, ahora nuestro informante a regañadientes, envió un texto de una sola palabra: de vuelta. Esa tarde pasé en coche por la casa de Leo, mi casa en cierto modo, la del pago inicial que le ayudé a cubrir. El SUV blanco relucía en la entrada y todas las luces estaban encendidas. No se escondía. No se agachaba. Ocupaba el espacio como una reina conquistadora regresando a su castillo, convencida de su victoria. Creía que el juego había terminado, que había ganado. No tenía idea de que las jugadas finales y más importantes estaban a punto de ejecutarse. La visión de esa casa, antes símbolo del éxito de mi hijo, ahora parecía una escena del crimen. Pero verla templó mi resolución. La espera casi terminaba. La trampa estaba puesta. Solo faltaba que la presa diera el último paso. A la mañana siguiente, Leo y yo nos sentamos en la sala de conferencias de Jessica, la misma donde nació el plan. Esta vez, el ambiente era distinto, eléctrico, tenso, enfocado. Jessica, en la cabecera, era el retrato de la profesionalidad calmada. Puso el móvil sobre la mesa, respiró hondo y marcó. Activó el altavoz. Sonó 2 veces. ¿Hola? La voz de Chloe, nítida e impaciente, la voz de quien espera mandar. Señora Patterson. Habla Jessica Riley, dijo Jessica, con tono servicial y ligeramente formal. Soy la abogada del patrimonio Patterson que gestiona los asuntos de su difunto esposo. Una breve pausa. Sí, contestó Chloe, con la avidez mal disimulada. ¿Está todo finalizado? Han pasado semanas. Podía oír la codicia enrollándose en esa sola palabra. Entiendo su impaciencia, respondió Jessica con suavidad. Estos procesos toman tiempo,
pero me complace informarle que estamos en la fase final. El tribunal sucesorio ha aprobado el testamento. Tras algunos retrasos iniciales, la reclamación del seguro de vida también ha sido procesada y aprobada. Vi la mano de Leo cerrarse en un puño. Jessica siguió, monótona, con jerga financiera. Solo necesitamos que venga a la oficina a firmar unos documentos finales de disposición. Con su firma, podremos autorizar la transferencia de todos los activos a su nombre. ¿Todos los activos?, repitió Chloe, un punto más aguda. Sí, confirmó Jessica. Incluye el valor total del patrimonio, la cartera de acciones y, por supuesto, la póliza de Pinnacle Life de $5 millones. Jessica pronunció la cifra con una frialdad burocrática, como quien lee una lista de la compra. Para Chloe sonó a premio gordo. Escuchamos una bocanada al otro lado. Intentó sonar compuesta, pero la avaricia se filtraba. Ya veo. ¿Y cuándo podría pasar?, preguntó, tropezando con sus propias prisas. Jessica miró el calendario. Tengo un hueco mañana por la tarde, a las 2. ¿Le viene bien? Sí. Perfecto. Estaré allí, dijo Chloe, y colgó sin despedirse. Jessica terminó la llamada y un silencio hondo llenó la sala. Estaba hecho. El anzuelo, brillante e irresistible, había sido mordido sin dudar. Miré a mi hijo. La tensión de sus hombros pareció aflojarse, reemplazada por una resolución sobria. Durante las 24 horas siguientes, el mundo seguiría girando, pero para nosotros el tiempo se detuvo. Entrábamos en la cuenta atrás final. Jessica comenzó a ordenar metódicamente las carpetas sobre la mesa. Una contenía los documentos falsos para que Chloe firmara. Otra, mucho más gruesa, la evidencia real, extractos bancarios, la póliza del seguro, las transcripciones de las grabaciones de Marco. Un compendio total de su engaño. Mañana, ella entraría esperando firmar su fortuna. En cambio, firmaría su confesión. Llegó el día. El aire en la sala de conferencias estaba quieto y pesado, cargado con la electricidad de una tormenta a punto de romper. Me senté junto a Jessica en la mesa larga y pulida, socio silencioso en este acto final. 2 estatuas de paciencia. El escenario, preparado. Sobre la mesa, una carpeta fina de cuero con los documentos que Chloe creía que la convertirían en multimillonaria. Junto a ella, una estilográfica cara, un instrumento de justicia disfrazado de herramienta comercial. A través de los ventanales, Austin bullía, ajena al drama silencioso del 30º piso. Sentí una calma profunda, casi irreal. La ira que me sostuvo semanas se había enfriado en certeza densa. Hoy, la balanza se equilibraría. Chloe llegó a las 2 en punto. Irrumpió no como una viuda de luto, sino como una directora ejecutiva a cerrar un gran trato. Vestía un sobrio y perfecto vestido negro que probablemente costaba más que mi primer coche. Pelo impecable, maquillaje impecable y el bronceado de Cancún dándole un brillo sano y vibrante grotesco en ese contexto. Era la visión de todo lo que mi hijo no era, viva, pletórica, despreocupada. La función comenzó al instante. Se volvió hacia mí con un rostro cuidadosamente compuesto de pena. James, dijo, con un ronroneo suave y compasivo. Gracias por estar aquí. Sé lo difícil que es para ambos. La hipocresía era tan descarada que solo pude asentir. Si abría la boca, saldría veneno. Así que guardé silencio y le sostuve la mirada con frialdad. Luego se giró a Jessica, muda profesional. ¿Jessica? Supongo que está todo en orden, preguntó, señalando la carpeta. Jessica, consumada profesional, interpretó su papel a la perfección. Todo en orden, señora Patterson, respondió neutra. Solo requerimos su firma en estos documentos finales para autorizar la transferencia total de los activos del patrimonio y el desembolso del seguro. Abrió la carpeta y desplegó las páginas, densas de texto legal. Pero sabía que Chloe no leía palabras, solo veía cifras, hileras de ceros que representaban su premio. Este primer documento finaliza la transferencia del patrimonio principal, incluida la casa y todos los bienes físicos, explicó Jessica con calma. Este segundo autoriza la liquidación y transferencia de la cartera de acciones. Y este es el verificador final de la reclamación de la póliza de Pinnacle Life, concluyó Jessica.
Chloe alargó la mano hacia la estilográfica, con un movimiento suave y calculado. Pero yo lo vi, el leve temblor en sus dedos, el brillo de una codicia sin freno en sus ojos cuando buscó la línea de la firma. Era eso. La culminación de todas sus mentiras, su traición, su monstruoso engaño. Desenroscó el capuchón, el pequeño sonido resonó en la sala silenciosa. Colocó la pluma sobre el papel, la tinta negra suspendida justo encima de la línea que, de trazarla, la convertiría en una mujer rica. Sonreía ya, una curva mínima y triunfal en los labios que creyó que no advertiríamos. Había ganado. Y entonces, un clic suave, el pestillo de la puerta de la sala de conferencias. La hoja se abrió sin ruido y mi hijo entró. No era un espectro. No era un fantasma. Era sólido, real, vaqueros sencillos y un suéter oscuro. Miró directamente a Chloe, las manos en los bolsillos, con una expresión no de ira, sino de un cansancio hondo y decepcionado. El tiempo se detuvo. La pluma cayó de los dedos de Chloe, repiqueteó sobre la mesa pulida y dejó una diminuta salpicadura de tinta en el documento inmaculado. Le vi el rostro. Fue como ver una máscara de porcelana hermosa agrietarse y romperse a cámara lenta. Primero, confusión pura. Luego, sus ojos se abrieron en una incredulidad horrorizada. Su mente, tan rápida y astuta, luchaba por procesar una realidad imposible. Se le fue el color de la cara, el bronceado cuidadosamente aplicado se volvió una pátina amarillenta de barniz sobre un cadáver. Abrió la boca, pero no salió sonido. Un gorjeo ahogado se le atascó en la garganta. Estaba mirando a un muerto. Leo dio un paso lento dentro de la sala, sin apartar la mirada. «Hola, Chloe», dijo, en voz baja, casi conversacional, pero cortó el silencio como un filo de hielo. «¿Sorprendida de verme?» Ella por fin encontró la voz, un susurro rasgado y asustado. «Leo, pero no puedes. Yo pensaba, me dijeron que tú, no pudo terminar». La mentira era demasiado grande para pronunciarla ante la verdad viva. Sus ojos rebotaron por la sala, de Leo a mí, de mí a Jessica. Un animal atrapado buscando una salida que no existía. Jessica se inclinó hacia adelante, con la voz fría y dura como el mazo de una jueza. Creímos conveniente que estuviera presente cuando intentaras firmar para apropiarte de toda su vida y cobrar $5 millones por su muerte. Mientras hablaba, la puerta volvió a abrirse. Entró un hombre con traje gris liso, seguido de 2 agentes uniformados. No avanzaron, se quedaron junto a la puerta, un muro inmóvil de consecuencias. La mirada en pánico de Chloe se posó en ellos y un gemido se le escapó. La última brizna de compostura se desmoronó. Jessica, con calma, tomó un grueso taco de carpetas de la credenza y colocó la primera sobre la mesa. «Prueba A», anunció, con autoridad absoluta, «los registros íntegros y sin tachar de tus transferencias ilegales a la cuenta offshore registrada a nombre del primo de tu cómplice en las Islas Caimán, por un total de $2.147.000. Puso una segunda carpeta encima. «Prueba B. Declaración jurada y notariada de tu cómplice, Marco Ramírez, detallando vuestra conspiración desde su inicio». Un sollozo se le escapó a Chloe. Jessica siguió, implacable. «Prueba C. Grabaciones de audio proporcionadas por el señor Ramírez, de llamadas en las que te refieres a tu esposo como la gallina de los huevos de oro y te ríes de su ruina inminente». Hizo una pausa para que las palabras calaran. Luego levantó la póliza del seguro de la mesa. «Y, por último, prueba D. La póliza de seguro de vida fraudulenta que estabas a segundos de reclamar». Miró a Chloe, sin un gramo de lástima. «Tu codicia fue burda, Chloe. Mentir al Departamento de Policía de Austin es un delito estatal. Pero presentar una reclamación fraudulenta por una póliza multimillonaria de seguro de vida, acto que cruza fronteras y afecta a instituciones federales, es un delito federal». El detective del traje gris dio por fin un paso al frente. Se movía con una deliberación serena más aterradora que cualquier aspaviento. «Chloe Patterson», dijo, con voz oficial, «queda usted detenida por conspiración para cometer fraude por transferencia bancaria y fraude de seguros». El último sonido, bello y terrible, fue el chasquido metálico de las esposas cerrándose en sus muñecas. La vi marcharse, con la máscara de sofisticación hecha añicos, dejando a la vista la verdad pequeña, desesperada y patética de quien siempre fue.
La partida había terminado. Había perdido. No hubo gritos ni súplicas finales. Chloe estaba rota. La lucha se le apagó en el instante en que vio a Leo, sustituida por la realidad fría de su monumental estupidez. El clic de la puerta al cerrarse fue el sonido más alto que he escuchado. Era el sonido de un capítulo que termina. El sonido de la libertad. La sala que dejó atrás se volvió un santuario extraño. El aire, antes denso de tensión, ahora era limpio y ligero. Miré los papeles desperdigados, confesiones firmadas y declaraciones juradas que se habían vuelto su perdición. La pluma, junto al documento salpicado de tinta, un monumento silencioso a su conquista fallida. Leo soltó un largo aliento tembloroso, como si con él se marcharan semanas de dolor e incertidumbre. Puse la mano en su hombro y nos quedamos allí, un momento. Padre e hijo. Dos supervivientes en la calma posterior a una guerra que nunca pedimos librar. En las semanas y meses siguientes, la justicia se movió con una rapidez sorprendente. La evidencia que había reunido Jessica era tan aplastante, tan irrefutable, que Chloe no tenía defensa. Sus caros abogados intentaron construir el relato de una viuda confundida y devastada. Se deshizo bajo el peso de las cuentas en Caimán, las grabaciones demoledoras de Marco y el simple hecho, innegable, de que su esposo estaba vivo. El juicio fue breve. Chloe fue declarada culpable de todos los cargos federales. La jueza, una mujer severa sin paciencia para la codicia, la condenó a 10 años en un correccional federal. Una pena que garantizaba que sería ya una mujer de mediana edad cuando recuperara la libertad. Jessica fue igual de eficaz en lo civil. Solicitó la nulidad del matrimonio por fraude, argumentando, con éxito, que toda la unión se cimentó en una mentira. El tribunal estuvo de acuerdo. Legalmente, era como si el matrimonio nunca hubiera existido. El nombre de Chloe desapareció de cada escritura, cada cuenta, cada parte de la vida de mi hijo que intentó robar. Todos los activos regresaron a su legítimo dueño. En cuanto a Marco, su cooperación fue su salvación. Declaró con verdad, el miedo lo volvió un testigo excepcionalmente fiable. Recibió 2 años de libertad condicional y una multa elevada, un manotazo que lo acompañará el resto de su vida. Aprendí que la justicia no siempre es una escoba que arrasa, es una serie de ajustes precisos y calculados, un reequilibrio lento pero constante de la balanza. La tormenta pasó. Han transcurrido unos meses y el silencio que ha vuelto a nuestras vidas ya no es aquel silencio pesado y opresivo, sino uno limpio y pacífico. Estamos en un lago pequeño y quieto, a 1 hora de Austin, mi hijo y yo. El sol de la tarde calienta nuestros hombros, y los únicos sonidos son el leve chapoteo del agua contra la barca y el chasquido rítmico de nuestras líneas de pesca cortando el aire. No hablamos de Chloe. Su nombre es un fantasma sin poder para perseguirnos. Un capítulo cerrado de un libro que ya guardamos. No hablamos de venganza ni de justicia. De ambas ya hemos tenido bastante. Hablamos del futuro. Leo me cuenta un nuevo proyecto de software en el que trabaja. No por dinero, sino por la pura alegría de crear algo. Veo una chispa en sus ojos que pensé extinguida para siempre. Habla de viajar, de ver lugares que solo ha leído, y quizá algún día volver a confiar, pero esta vez con los ojos bien abiertos. Escucho, y siento asentarse en mí una paz profunda. La meta nunca fue ganar, sino sanar. Y aquí, en la compañía serena entre un padre y su hijo, está la prueba innegable de nuestra victoria. El silencio fácil que cae entre nosotros es cómodo, lleno de todo lo que ya no hace falta decir. Pesca una lobina pequeña, y cuando la recoge, una sonrisa auténtica, liviana, le cruza la cara. Esa sonrisa vale más que todo el dinero del mundo. Durante la mayor parte de mi vida creí que el amor de un padre era algo callado, una base de resistencia silenciosa, hecha para absorber los golpes del mundo. Pensé que la fortaleza estaba en cuanto puedes soportar sin quebrarte. Pero esta larga y dolorosa prueba me enseñó otra lección, más honda. Miro a mi hijo, ya no víctima, sino superviviente, un hombre reforjado en un fuego que nunca debió enfrentar. Y comprendo, a veces, para proteger a quienes amas, no basta con soportar la tormenta en silencio. Debes convertirte en la tormenta. No una de rabia ciega y destrucción, sino de propósito purificador. Una tormenta que existe para derribar las mentiras,
lavar el veneno y despejar el aire asfixiante para que el sol vuelva a abrirse paso. Y en ese instante quieto, con mi hijo a mi lado y la línea tensa en mi mano, lo único que sentí fue el calor de ese sol en mi rostro. Y fue suficiente. Fue todo. Esta historia nos recuerda que la verdadera fuerza no es solo la capacidad de aguantar el dolor en silencio, sino el valor de actuar con inteligencia y decisión cuando amenazan a los nuestros. Enseña que la justicia no siempre es pasiva. A veces hay que construirla con paciencia, evidencia y una determinación inquebrantable. La victoria definitiva no estuvo en la venganza, sino en la restauración de la verdad y en la sanación de un vínculo familiar precioso. Si esta historia te resonó, apóyanos con un me gusta y suscríbete para más.